En la información local, las nuevas alcaldías en la Ciudad de México contarán con el apoyo de la actual administración capitalina y con un presupuesto justo y sin tintes políticos. Así lo señalaron José Ramón Amieva y Claudia Sheinbaum durante su primera reunión con los alcaldes. Después de reunirse con 15 de los 16 nuevos alcaldes de la Ciudad de México y el jefe de gobierno José Ramón Amieva, la jefa de gobierno electa Claudia Sheinbaum informó que uno de los acuerdos logrados fue la de la colaboración con el actual gobierno capitalino en materia de seguridad y procuración de justicia, agua, mantenimiento y obras que se realizan actualmente. Además, detalló que el presupuesto 2019 para las alcaldías será con una visión de su administración. Les garantizó que será un presupuesto sin tintes políticos y basado en una fórmula transparente, basada en población flotante, población en alta marginación, superficie rural y urbana, entre otros. Esta fórmula será enviada al Congreso local para su análisis y posible aprobación. El domingo instalamos, domingo 14, lo que sería la mesa de cabildo anticipada. No, ya sería con nosotros directamente, ya les vamos a informar dónde es. Es decir, hay un camino que tiene que ver con la relación con el actual jefe de gobierno y otro camino que nosotros queremos adelantar a partir del 5 de diciembre. Sheinbaum Pardo destacó que a partir del 15 de octubre iniciará un recorrido por cada una de las alcaldías, comenzando en Gustavo Amadero, a fin de conocer sus principales problemáticas. Por su parte, el actual jefe de gobierno, José Ramón Amieva, indicó que los alcaldes entrantes le expusieron parte de las situaciones que han encontrado en el inicio de sus mandatos, por lo que se buscará apoyarlos. Pues encontraron un parque vehicular, en algunos casos se encontró un parque vehicular con multas, pendientes de hacer diversos trámites, pues vamos a emitir una resolución que todo el parque vehicular que está en las alcaldías pues se exente de todos estos pagos, de estos trámites, para que puedan ellos empezar a trabajar con lo que tienen. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.